Buenas noches, profesora y compañeros. En este caso, el grupo número 7 va a hablar sobre el trabajo final del curso de tópicos en geotecnia. Los integrantes somos Garner Natividad, Leslie Monterroso y Brad Pereda. Siguiente. Bueno, empezando con una pequeña introducción, la geotecnia es una rama importante que permite comprender el comportamiento del suelo frente a cargas estructurales y es un elemento clave para prevenir fallas como asentamientos, deslizamientos o pérdidas de estabilidad. Hacer análisis geotécnicos es importante para poder verificar el estado del terreno, de la cimentación y demás verificaciones que permiten diagnosticar problemas y anticipar posibles colapsos ante eventos sísmicos o incluso no sísmicos, ¿no? En condiciones estáticas. Es por ello que en esta presentación el grupo ha elegido una edificación ubicada en Limatambo, la cual sufre de diferentes patologías, entre las cuales la que más se destaca es el asentamiento diferencial. Y bueno, se hacen algunas validaciones y resultados numéricos y se compara con los límites normativos establecidos por la norma. Siguiente. Bueno, acá podemos ver un plano de ubicación de la vivienda que se ha elegido y sus características principales, ¿no? Es una vivienda multifamiliar de 3 pisos de altura, ubicada en el pasaje Los Guacamayos 105, como se mencionó dentro del Limatambo, que está en Surquillo, Lima. Acá se muestran las coordenadas también de longitud y latitud y el perímetro de 65 metros lineales y área de 279 metros cuadrados aproximadamente. Siguiente. Bueno, para empezar, se hicieron algunas mediciones preliminares. En primer lugar, se determinaron las dimensiones, por ejemplo, de todo el perímetro de la edificación, lo cual es información que resulta importante para posteriores cálculos que se van a mostrar a continuación. Por ejemplo, para un modelado que se hizo, que va a mencionar mi compañero. Y bueno, acá también se puede ver una recolección de información y una medición de grietas. Esta medición de grietas es importante debido a que son indicios claros del deficiente comportamiento de los elementos estructurales, ¿no? Se hizo la medición tanto longitudinalmente como transversalmente y se obtuvieron grietas de más de 1 metro de largo y hasta 2 milímetros de grosor. Siguiente. Bueno, acá hacemos un análisis acerca de los tipos de grietas que se han encontrado, ¿no? En este caso, por ejemplo, se muestra una grieta diagonal que está bastante pronunciada al costado de una ventana. Y a la derecha se muestra una explicación bastante interesante de cómo se originó esta grieta y qué relación tiene con el asentamiento que se ha producido. Se puede observar que hay una dirección del movimiento hacia abajo por parte de una de las zonas de la cimentación, mientras que la otra permanece en la línea de referencia. Por lo tanto, este asentamiento diferencial genera tensiones importantes sobre el muro y eso hace que termine siendo bastante afectado. Siguiente. Del mismo modo, acá se pueden ver las grietas horizontales, una grieta bastante pronunciada también que se encontró, que tiene una relación bastante similar, ¿no? Debido a un asentamiento diferencial que produce una deformación hacia abajo, se produce una tensión en el muro, la cual en este caso es como si fuera una fuerza cortante que debilita el muro, hace que se generen esfuerzos superiores a los que podría aguantar en este estado y se termina generando una grieta, en este caso horizontal, que es, por ejemplo, paralela al marco de la puerta. Se nota que son dos grietas totalmente distintas, pero que ambas están relacionadas con el asentamiento. Posteriormente se hizo la estimación del asentamiento diferencial. En primer lugar, se tomó una evidencia visual de la inclinación de la vivienda, en la cual se usó un nivel de mano que demuestra lo inclinada que está la estructura debido a que la burbuja está bastante lejos del centro del nivel. Y posteriormente se hizo una verificación ya más exhaustiva con valores numéricos, para lo cual se utilizó el método del nivel de manguera. En este caso, se colocó la manguera y se tomó como referencia una línea que atraviesa
toda la estructura, toda la cara frontal de la estructura. Y como metodología, lo que se hizo fue alinear la burbuja de la manguera con la línea de referencia en un punto y en otro punto, obviamente, se proyectaría el nivel del agua y se mide la distancia vertical desde el nivel del agua hasta el nivel de referencia para hallar la deformación. Siguiente. Aquí se muestra un poco más sobre el procedimiento seguido. Se tomó la medición de la distancia horizontal entre los dos puntos de medición. Siguiente. Bueno, en este caso fue de 90 centímetros. Y también, como se puede observar, desde el nivel de agua en el segundo punto hasta la línea de referencia, también se tomó una medición en vertical. De este modo, se pudo estimar de manera correcta el asentamiento diferencial y bueno, en este caso se puede ver que hay una diferencia de 3,6 milímetros, 3,6 centímetros, perdón, aproximadamente. Siguiente. Bueno, acá se puede observar en las dos mediciones que se hizo. En realidad se hicieron varias mediciones, pero se encontró que hay una diferencia clara en la zona izquierda y en la zona derecha. En la zona izquierda, para una distancia horizontal de 90 centímetros, se obtuvo una deformación de 5 centímetros, mientras que en la derecha, para la misma distancia horizontal, se halló una deformación de solo 3,6 centímetros. Esto revela que la zona izquierda está bastante más afectada que la derecha, lo cual también se puede visualizar a simple vista, ¿no? En la imagen que se presenta de la edificación. Hay una pendiente más pronunciada en la zona izquierda que en la derecha. Y bueno, la imagen que se muestra también fue desarrollada en AutoCAD y está a escala, ¿no? Sí, sí representa la pendiente de 90 por 0,05 y la derecha también. Por lo tanto, esta imagen nos revela claramente lo asentada que está la cimentación. Siguiente. Posteriormente se hizo la verificación de las distorsiones angulares, el asentamiento diferencial hallado para cada zona, ¿no? Para la zona izquierda y la zona derecha. Se halló tanto el ángulo que genera el asentamiento como las distorsiones angulares. Y en este caso, para la zona izquierda nos salió algo de 0,056 y para la derecha 0,040. Siguiente. Y finalmente, según la norma E050, se compararon los resultados de distorsiones angulares hallados, tanto para la zona izquierda como para la derecha, y se comparó con los límites de distorsiones angulares que refieren a edificaciones. Y como se puede observar, todos son muy superiores a los límites que están establecidos según la norma y por lo tanto no cumplen con el asentamiento máximo. Siguiente. Bueno, continuando, algunas de las patologías encontradas fueron las grietas en muros y columnas, donde se observaban fisuras tanto horizontales como verticales, incluso en elementos portantes. Eh, También se observaron desniveles en pisos y paredes de hasta 5 centímetros de diferencia entre los ambientes, la inclinación de la edificación con una rotación general de entre 3 o 4 grados, como se observa en la imagen, fisuras en veredas y pistas, como también se observa en las siguientes imágenes, de hasta 4 centímetros de hundimiento y grietas, daños también en las redes sanitarias. Siguiente. Bueno, un poco del contexto histórico brevemente. Esta urbanización fue desarrollada sobre la antigua cantera rellenada informalmente con desmonte, tierra orgánica y residuos sin compactación. Este relleno generó un suelo antrópico muy compresible y de mal comportamiento. eh, el CNPRED lo clasifica como suelo tipo S5, lo que señala que contiene un alto riesgo de asentamientos diferenciales severos. Siguiente, por favor. Algunas de las causas vinculadas al terreno y la cimentación se deben a relleno antrópico sin control técnico. Este suelo está compuesto, como mencioné anteriormente, por materiales heterogéneos. La cimentación superficial inadecuada, el uso de zapatas en un terreno suelto provoca quizás esfuerzos desiguales y fallas en elementos estructurales. También la consolidación secundaria, producto de los suelos húmedos que continúan asentándose años después. La saturación del subsuelo también debido a filtraciones por drenaje deficiente y rotura de redes, aumentan la humedad y debilitan el relleno. Siguiente, por favor.
Bueno, algunos de los factores externos que agravan este problema se deben a la sismicidad del efecto de sitio, el tipo de suelo, S5, amplifica las ondas sísmicas, elevando el riesgo de colapso, las fallas en servicios básicos, y la ausencia de control técnico, las ampliaciones informales como pisos añadidos sin refuerzos han sobrecargado las cimentaciones, acelerando el deterioro estructural. Siguiente, por favor. Los daños estructurales que se observaron fueron pues grietas en muros, se identificaron grietas verticales de eh, hasta 106 centímetros de largo y 2 milímetros de apertura, tanto diagonales como horizontales, y lo cual es una señal de tracción por asentamientos diferenciales. Se observan también inclinaciones estructurales, desniveles y deformaciones de hasta 5 centímetros, como lo mencioné anteriormente, daño urbano inmediato en las veredas y pistas colapsadas con fisuras de hasta 2 centímetros y hundimientos de 4 centímetros. Eh, Red sanitaria comprometida, también las filtraciones por tuberías fracturadas causan la humedad descendente y degradación del ambiente interior. Siguiente, por favor, siguiente. Las medidas de prevención y mitigación que se podrían considerar de orden estructural, se podría reubicar previamente a los ocupantes por el alto riesgo estructural identificado. Se deberían prohibir las ampliaciones, remodelaciones que generen cargas adicionales no técnicas. Se deben realizar estudios de vulnerabilidad sísmica, como lo señala el estudio del IGP, eh, por lote individualmente, para reconocer si se debe reforzar, reparar o demoler cada vivienda, e implementar también un monitoreo básico de grietas e inclinación en viviendas aún ocupadas y zonificar técnicamente el área para identificar los sectores, quizás con posibilidad de mitigación geotécnica o necesidad de desocupación definitiva. Siguiente, por favor. De orden no estructural, se podría implementar un plan de seguridad y evacuación por sismos con rutas y zonas seguras, claramente señalizadas, instalar quizá planos y señalización visible en viviendas y espacios públicos, involucrar a la población en simulacros, capacitaciones y campañas de preparación sísmica promovidas por la municipalidad. ¿Y qué es lo que debería, o qué rol debería tomar la municipalidad? Esta debería fiscalizar el cumplimiento de la zonificación urbana y el Reglamento Nacional de Edificaciones, evitar la ocupación de áreas destinadas al equipamiento urbano, promover los procedimientos constructivos sismo-resistentes con asesoría de un profesional, ¿no?, para viviendas vulnerables, y desarrollar un programa de acercamiento con vecinos para reducir los riesgos y fortalecer la respuesta comunitaria ante emergencias. Siguiente, por favor. Las características de este suelo, como lo mencioné antes, es un relleno antrópico heterogéneo de hasta 30 metros de profundidad, colocado informalmente tras el cierre de las canteras. Se compone de desmonte, concreto, basura y restos sanitarios. Presenta alta compresibilidad, baja capacidad portante y transición irregular hacia el sustrato natural. El suelo natural competente recién se encuentra por debajo de los 25 a 30 metros. Y bueno, el tipo de suelo es S5 según la norma de 030. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se observan mejor los estratos del suelo a raíz de los ensayos sísmicos realizados. Siguiente, por favor. Algunos de los ensayos geotécnicos realizados fueron el método de razón espectral, como se observa, y los implementos que se utilizaron. Siguiente, por favor. También se realizaron ensayos sísmicos como el MAS-W y MAM. Siguiente. Aquí también se observan los implementos utilizados para este ensayo del IGP. Siguiente. El ensayo de refracción sísmica también. Siguiente. El ensayo de tomografía eléctrica, donde se utilizaron los implementos que se ven en la imagen. Siguiente. Y bueno, en estas gráficas también se ven más claramente la resistividad eh, por las zonas en estas secciones, tanto para el Parque Guacamayos como la calle Los Pulis. Siguiente. Siguiente. La clasificación de estos suelos se clasifica como suelos limosos, orgánicos y malgradados, y si bien no se realizó un ensayo SPT reciente, algunos de los valores históricos confirman la baja resistencia. Siguiente. Bueno, el impacto del sismo ocurrido el domingo 15 de junio de este año. Previamente la vivienda no presentaba daños estructurales visibles como tal, pero ya mostraba una inclinación leve por asentamientos previos, como se observa en la imagen. Habían puertas y ventanas que funcionaban
con ligeras interferencias, ya existían desniveles y en tanto las veredas como en áreas verdes cercanas. Y bueno, siguiente. Después del sismo de magnitud 0.6, perdón, punto 1, en respuesta amplificada por efecto del sitio en suelos blandos, se observaron daños como grieta vertical crítica que mencioné anteriormente de 106 centímetros en un muro cortante, grietas diagonales en X también por esfuerzos cortantes, inclinación estructural aparentemente aumentada y desniveles en pisos del primer nivel. La causa probablemente la combinación de asentamientos diferenciales preexistentes más la vibración sísmica amplificada, lo que resulta en un daño progresivo estructuralmente crítico y posiblemente reversible. Siguiente. Bueno, aquí se puede observar más claramente los daños provocados en la vivienda a raíz del sismo. Siguiente, por favor. Y bueno, este es el más claro ejemplo de la aparición de grietas antes del sismo y después del sismo. Recomendación técnica: se requiere una evaluación estructural especializada y según el nivel de riesgo considerar refuerzo integral o reubicación definitiva de los ocupantes. Siguiente. Bueno, ahora como parte de la interpretación del comportamiento de la estructura y el suelo presente en la zona de estudio, se ha realizado un modelamiento numérico que justamente plasma el estado actual que se encuentra el suelo y tanto la cimentación también. Para ello se ha decidido recopilar toda la información proveniente de los ensayos geofísicos que ha hecho el IGP. En este caso, para los ensayos más W, se ha recopilado las líneas sísmicas que estén aledañas a nuestra zona de estudio, con el fin de obtener los parámetros característicos de nuestro suelo, bueno, del suelo que esté debajo de la cimentación elegida. Como tal se muestran aquí, pues, los valores de la velocidad de onda de corte para dos líneas sísmicas de estudio, las cuales son la 1 y la 2, como se observa en la imagen que son líneas azules, que están cerca de nuestra edificación como tal, los cuales nos ha podido determinar ciertos valores de velocidad de ondas de corte y poder distinguir los tipos de suelo que hay en función del valor de estas, como se muestra en la tabla de acá que nos propone el IGP. También se ha decidido recopilar información acerca de las ondas P obtenidas a partir de ensayos de refracción sísmica. En este caso también se han elegido las líneas sísmicas aledañas, tal cual, y se han obtenido los valores de velocidad de ondas P a diferentes profundidades del suelo como tal, clasificándolos como suelos poco o medianamente consolidados, suelos medianamente consolidados, suelos consolidados y suelos muy consolidados, ¿no? Correspondientes ya a materiales rocosos que se encuentran a una profundidad mayor de 35 metros, ¿no? Como tal. Y por último, también se ha obtenido la data a partir de ensayos de resistividad eléctrica como tal. El IGP nos muestra valores de resistividad, rangos de estos valores, los cuales se asocian a diferente tipo de material de suelo, ¿no? Con el fin de poder caracterizar sus propiedades en función de la profundidad de los estratos como tal. En este caso, para las dos líneas adyacentes a nuestra zona de estudio, se identifica que en la casa de la cual se está llevando a cabo el estudio estructural, está sentado sobre un suelo limo saturado, que también pertenecen a arcillas y arena saturada. Condiciones que pueden presentar estos es la baja capacidad portante y por ende las deformaciones como tal que se han obtenido. Este, a partir de los ensayos ya recopilados, los resultados como tal y los perfiles estratigráficos que nos presenta el IGP, se ha podido caracterizar todo el material del suelo debajo de la cimentación como tal, en correspondencia al perfil estratigráfico que nos pone el IGP como tal para la zona de estudio. Se ha clasificado en cuatro tipos de suelos, ¿no? El suelo de relleno, con un estrato de 20 metros de profundidad. Adyacente a ello se encuentra lo que es un suelo de moderada resistencia como tal. Más abajo se encuentran suelos rígidos y ya muy por debajo ya los suelos muy rígidos, ¿no? Con velocidades de ondas de corte mayor a 1500. Para el modelo constitutivo como tal, se han empleado dos modelados como tal.
Uno es por el método de hardening soil, el cual nos asegura un análisis por un comportamiento no lineal del suelo. Este modelo se ha decidido utilizar para los dos estratos superficiales del suelo, con el fin de obtener resultados más acordes a la realidad, dado que Hardening Soil hace un análisis no lineal del suelo. Para ello se han tenido que introducir ciertos parámetros de resistencia como el peso unitario, la cohesión, el ángulo de fricción y los módulos de elasticidad derivados y el coeficiente de Poisson, con el fin de obtener con el fin de simular, en este caso, ensayos triaxiales para los dos estratos, con el fin de realizar iteraciones hasta obtener valores similares en las curvas de esfuerzo de formación, para de esa manera asegurar que los parámetros que se han estimado estén de acorde a lo más acorde posible a la realidad. Tanto para el suelo del primer estrato, que corresponde a un suelo de relleno, se han decidido tomar valores del peso unitario de 18 kN por metro cúbico, una cohesión de 20 kilopascales, ángulo de fricción de 25, los módulos de elasticidad de 25 y 81 megapascales, perdón, y un módulo de Poisson de 0.2, ¿no? Para ambos estratos como tal. A la derecha se muestran los diagramas de esfuerzo de formación. En este caso, las líneas punteadas demuestran los valores obtenidos a partir de los ensayos triaxiales simulados, y la recta continua pertenecen a los valores de esfuerzo de formación calculados a partir de las correlaciones empíricas que el Hardening Soil nos propone para determinar las deformaciones del suelo, ¿no? Como tal. Se ha iterado de tal modo que los parámetros se ajusten a estas curvas y se pueda llegar a simular un mejor comportamiento del suelo. En este caso, para los demás estratos del suelo se ha decidido analizar por Moore-Coulomb con un fin ya un análisis más lineal, dado que no van a tener tanta influencia en la deformación como los suelos, los estratos superiores. Aquí se puede mostrar los valores característicos para calibrar el programa. Y bueno, respecto a la carga, mediante una inspección visual, dado que no se contaban con los planos estructurales, se ha decidido presentar una propuesta de distribución de elementos estructurales, tanto como columnas y vigas, con el fin de poder determinar toda la carga que va a aguantar la cimentación. En este caso, para una estructura de 3 pisos, se ha realizado el metrado de cargas y se ha establecido que la cimentación soporta, ¿no? Un peso de 580 toneladas. Sumado a ello, se ha decidido analizar también mediante cargas sísmicas estos valores obtenidos por la red acelerográfica del PANCHIS para el evento sísmico ocurrido el 15 de junio para el sismo del Callao, con el fin de observar y analizar las deformaciones del suelo ante el sismo también. Y bueno, una vez ya con todos estos parámetros caracterizados, se procede a hacer el mallado fino para valores más exactos, y se empieza a correr el programa, ¿no? Con el fin de determinar pues, los asentamientos como tal. La fase 1 se muestra un estrato de suelo sin cargas, donde básicamente no hay desplazamientos. Toda el área pertenece a, bueno, una zona verde como tal, no se muestran desplazamientos. La fase 2 está aplicado la carga de la vivienda más la cimentación, que se ha considerado una platea de 30 centímetros de espesor, eh, con una longitud de 20 metros, ¿no? La longitud total de la casa como tal, obteniéndose una deformación máxima de 19,6 centímetros, ¿no? Una deformación bastante pronunciada, pero que va de acorde en base a las inspecciones visuales que se han hecho en campo, ¿no? Aquí se muestra también el diagrama de deformaciones a lo largo de los estratos, donde claramente se ve que el suelo donde está cimentada la casa, que pertenece a un suelo de relleno, es el suelo que más deformaciones está presentando, ¿no? De igual manera se ha modelado lo que es bueno, se ha aplicado la carga sísmica en el suelo,
y se ha obtenido en este caso unas deformaciones de 23 centímetros, 4 centímetros más que la carga estática, conforme corroborando como tal que ante un evento sísmico el suelo va a presentar aún mayor deformaciones, por lo que se van a presentar más daños estructurales en la vivienda. Y la correspondencia de deformaciones va de acorde a a los daños estructurales de la vivienda como tal. Nuevamente se muestran los diagramas de deformación a lo largo bueno, diferentes puntos de los estratos, donde la zona de relleno, donde está cimentada la casa, pues muestra un gran rango de deformaciones como tal, muy superiores a lo que indica la norma. Y bueno, como conclusiones como tal, se denota que la vivienda está cimentada sobre un suelo de relleno, el cual tiene una baja capacidad portante y es muy sensible a sufrir asentamientos, tales los cuales ya se han mostrado tanto analíticamente como numéricamente. Este tipo de suelo está clasificado pues como un tipo S5 y tiene velocidades de ondas de corte muy bajos, por lo que ante un evento sísmico, todo esto se va a ver repercutido y el movimiento sísmico como tal va a afectar a la cimentación. Todo ello nos propone que el suelo donde se ha construido la casa no es apto y se deben proponer soluciones como tal, como una cimentación profunda como tal, a fin de llegar a un estrato fuerte para no sufrir este tipo de asentamientos en la cimentación. Y bueno, como una recomendación frente a esta problemática, se tiene que hacer un monitoreo constante de la situación actual de la urbanización Limatambo, con el fin de determinar patologías y tomar medidas de prevención a tiempo. Y bueno, como tal, establecer zonificaciones geotécnicas como tal de priorizar intervenciones y reubicaciones de todas las personas que viven en la zona, ¿no? Y como tal, para una representación más adecuada de un comportamiento numérico del suelo en el programa, es recomendable realizar los ensayos correspondientes para una calibración mejor de los parámetros de resistencia, ¿no? En este caso, es recomendable hacer ensayos triaxiales, ¿no? Pero de igual manera se ha podido obtener valores característicos que van de acorde a lo visto en campo y como tal, se corroboran, ya se ha corroborado como tal que el suelo donde se ha cimentado la casa pues es muy malo, ¿no? Y bueno, eso sería todo, muchas gracias.